Buenas tardes a todos, gracias por estar. Tenemos la satisfacción de ofrecerles esta conferencia de un tema muy importante que tiene que ver con el rol del prevencionista en trabajos en altura. Me presento, yo soy el ingeniero Eduardo Florio, soy el director del Departamento de Capacitación COPIME y es una gran satisfacción para nosotros poder presentar el tema este que estamos ofreciendo y además de un profesional de primer nivel que ha tenido una gran participación en justamente la legislación relacionada con este tema. El licenciado Diego Cepeda es licenciado en Higiene y Seguridad del Trabajo, es titular y consultor principal de su propia consultora y además es profesor adjunto a Universidad Provincial de Ezeiza y del profesor de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Les voy a pedir a todos los que están aquí presentes que por favor muteen su micrófono para no molestar la posibilidad de una buena exposición. De tal manera de que a medida que se vaya desarrollando la conferencia, no haya ningún ruido extraño que impida desarrollar el tema como corresponde. Los objetivos generales que vamos a plantear en esta conferencia es generar los conocimientos técnicos para una correcta evaluación de los sistemas de seguridad destinados a los trabajos en altura. Y dentro de ese esquema se van a tocar en el temario el análisis de la resolución 61/2023 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, el análisis de la norma IRAM 3605 y 3622, el análisis de la norma ANSI Z359, y va a haber además una capacitación teórica destinada a la evaluación de los elementos de protección personal y sistemas estructurales necesarios para encarar este tipo de actividad dentro de la prevención. A su vez, se va a hablar de maniobras de autorrescate y rescate por terceros. El rol del higienista en el trabajo en altura. Tenemos que mencionar que tenemos la satisfacción de recibir colegas o interesados de todo el país, porque este tipo de actividad es de gran importancia para la seguridad pública y la seguridad personal y la seguridad humana. Y además hay bastante, digamos, interrogantes con respecto a la aplicación de la normativa. Por otra parte, este tipo de interés se hizo tan extenso que tenemos participantes de Perú, Bolivia y Ecuador, a los cuales le damos la bienvenida y les manifestamos nuestra satisfacción de que estén aquí presentes. Durante la conferencia, por favor, mantengan el micrófono cerrado, de tal manera de molestar con ruidos al conferencista, y al final de la conferencia vamos a dar oportunidad a las preguntas que quieran realizar. Mientras se está realizando la conferencia, no va a haber posibilidad de hacer preguntas, sino que van a ser todos al final. Sí, lo que pueden hacer es colocar en el chat preguntas que quisieran realizar y que se van a considerar al final de la exposición. Pautado todo esto, lo último que les quiero decir es que esta conferencia va a ser luego subida a YouTube Copime, de tal manera que van a tener la posibilidad de volverla a gozar y captar los conocimientos más profundos que quieran tener. Y naturalmente, aquellos colegas o amigos que ustedes conozcan que no han podido acceder a esta oportunidad, ofrezcanle la posibilidad de que esta conferencia la vean en YouTube Copime, que va a estar más o menos en unos 10 días, digamos, a disposición de ustedes en ese lugar. Bueno, por mi parte, entonces, los dejo con el conferencista, el licenciado Diego Cepeda. Les vuelvo a reiterar, por favor, que no interrumpan la conferencia y que al final de la conferencia serán expresados todas las dudas que puedan tener y el conferencista con mucho gusto estará a su disposición para contestarles. Así que nada más,
Licenciado Diego Cepeda, muchas gracias por estar acá y darle Gracias, participación ingeniero. a todos los interesados de sus conocimientos sobre este tema tan importante justamente para el prevencionista en trabajos en altura. Muchas gracias, Adelante, por ingeniero. favor. Gracias y buenas noches a todos. Bueno, algo que no comentamos en este momento de la presentación es que soy retirado de la Policía Federal Argentina, del área de bomberos, y soy rescatista técnico industrial, más allá de lo que tiene que ver con la parte profesional. Bueno, buenas tardes a todos. Como recién le decía al ingeniero Eduardo Florio, la intención de esta charla es traer a ustedes una herramienta para poder, es decir, realizar una correcta evaluación de lo que son los trabajos en altura. Y creo que un poco el temario de Estoy viendo esta... una de las opciones de audio. ¿Se me escucha bien? Perdón, es decir, justo se Video. escuchó... ¿A quién no le pasó alguna vez el iniciar Lamentablemente hay personas que no entienden que hay que respetar al conferencista y por lo tanto Sí, mantener apagado su micrófono. Vuelvo a reiterar, les pido por favor que cierren su micrófono. En caso de que evidentemente no lo hagan, lo vamos a eliminar de la posibilidad de que sigan participando en la conferencia. Es la última advertencia que les hago. Por favor, respetemos al conferencista. Apaguen sus micrófonos. gracias. Bueno, seguimos con la charla y la idea es hablar un poco de lo que tiene que ver con trabajos en altura y la resolución 61 del año 2023 que sacó la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. En la idea de lo que son los trabajos en altura, es decir, nosotros tenemos que establecer qué es un trabajo en altura, ¿no? Cuando uno habla de trabajos en altura y por la normativa internacional ya misma, hablamos de alturas mayores a 1,80 m y por debajo del nivel cero. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, uno dice, 1,80 m no es tanta altura, pero ahora vamos a hablar acerca de algunos conceptos que tienen que ver con el tema de lo que serían los accidentes que se suceden a baja y a mediana altura. Cuando se crea esta normativa, la que tiene que ver con el tema de la resolución de trabajos en altura, es un pedido de la UAR, es un pedido de UOCRA y de la Cámara de la Construcción. ¿Por qué? Porque existían tantos accidentes hasta el momento, es decir, cantidad de accidentes y de muertes relacionadas al trabajo de la construcción, que se le pide a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo que tome cartas, es decir, en el asunto y que cree una normativa en donde se establezcan cuáles son los parámetros mínimos para el trabajo en altura. Sin embargo, es decir, cuando se crea la resolución 61, y como toda reglamentación, como toda ley, las leyes no son lo suficientemente exhaustivas y muchas veces se tienen que apoyar en los estándares. Bueno, partiendo de esta idea, me voy a meter en otro concepto que es, vamos a suponer que existen, es decir, algunos trabajadores que están trabajando en altura y que tienen un accidente. Cuando se sucede un accidente, es decir, muchas veces nosotros nos encontramos en la imposibilidad de poder, es decir, asistir a esa persona. Sin embargo, en esa situación de no poder asistir a la persona que se encuentra accidentada, esa persona queda, ¿sí? Pendulando, es decir, de un arnés, queda pendulando muchas veces de una cuerda o de un sistema de linga que puede ser por acero o cualquier otro elemento, una cinta, y ese tiempo en el que se encuentra en suspensión, esa persona está teniendo, ¿sí? algún tema, es decir, con sus síntomas, es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con qué, con lo que nosotros conocemos como el síndrome ortoestático, lo que nosotros conocemos dentro de la jerga como el síndrome de Arnés. No existe fluido, es decir, en nuestro fluido sanguíneo no existe posibilidad de que la oxigenación llegue de manera adecuada y lo que empieza a aparecer es en ese momento, lo que empieza a aparecer es una descompensación de esa persona. Esa descompensación se sucede en muy pocos minutos. Y cuando uno piensa en esa cantidad de esos pocos minutos que tiene para poder dar una asistencia, se pregunta, ¿en dónde está la falla? La mayoría de las veces, ¿sí? La falla está en lo que tiene que ver con los elementos que se utilizaron para la tarea y en cómo fue que se evaluó la proyección de riesgo que tenía el lugar. Y es ahí a donde vamos a ir en este momento. Disculpen, ¿eh? Vamos a pasar la filmina. Cuando hablamos de trabajos en altura, hay distintos escenarios de trabajos en altura. En Malí, en lo que tiene que ver con la parte de excavación, como decía anteriormente, el trabajo de limpiavidrios. Hay distintas situaciones y cada situación, es decir, cada trabajo en altura, requiere de un elemento de protección personal distinto y requiere de una medida colectiva totalmente diferente.
no son todos los elementos, es decir, no están diseñados para la misma situación. Entonces, saber entender para qué está diseñado cada elemento, y me refiero a lo que tiene que ver con la seguridad, en este caso la seguridad pasiva, ¿sí? Una seguridad estructural, o entender para qué está diseñado el elemento de protección personal, es entender el nivel de riesgo que representa cada tarea. Nosotros, ¿sí? En nuestra legislación, hoy por hoy, en lo que tiene que ver con Argentina, ¿sí? En Argentina tenemos la resolución 61 del año 2023 de la superintendencia, que como les decía anteriormente, la resolución de la superintendencia no es lo suficientemente exhaustiva, sino que toca, es decir, aspectos generales en donde se habla de las condiciones y tiene checklists específicos dentro de lo que tiene que ver con esta reglamentación, en donde nos dicen cómo tener que auditar ciertos elementos, ¿sí? O ciertas tareas de lo que va a ser nuestro trabajo en altura. Sin embargo, es decir, cuando uno piensa en este tipo de normativa, en la normativa nacional, en la reglamentación nacional, muchas veces la reglamentación está, ¿sí? Muchas veces la reglamentación está sustentada, perdón, se escucha un micrófono. Sí. Nahuel, se escucha tu micrófono. Nahuel. Hola, Iván. Ahí está, perfecto. Muchas veces, ¿sí? Muchas veces lo que tenemos dentro de lo que es la reglamentación, en este caso, es solo un aspecto y se tiene que sustentar en estándares. Y cuando yo me refiero en los estándares, en este caso nosotros tenemos una normativa, ¿sí? Que es la normativa IRAN, la 3605, como hacíamos referencia anteriormente, o la 3622, que hablan de elementos anticaídas, ¿sí? Y de cómo se deben considerar los sistemas y los subsistemas, en donde nosotros vamos a hablar de cómo se debe entender, en qué concepto y en qué escenario, ¿sí? Se deben entender cada uno de estos dispositivos que vamos a utilizar. Esa normativa para nosotros incluso quedó fuera de lo que sería eh, el mercado o de las necesidades que estamos teniendo hoy en día. ¿Por qué? Porque no ha tenido actualización desde el año 2005. Entonces, me voy a basar un poco en lo que dice Oya y en lo que dice ANSI, y esto lo debo a una capacitación que, si hay gente de Perú, es decir, lo debo a una capacitación de una profesional peruana que es una ingeniera, es decir, muy conocida para todos ustedes, que es la ingeniera Nora Alvarado, en donde hace hincapié de todos estos temas. Y quiero tomar un poco el concepto de lo que ella enseña en su capacitación. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos, ¿sí? De legislación y hablamos de estándares, tenemos que entender, por ejemplo, que en Estados Unidos la legislación es la normativa OSHA, es decir, me refiero a lo que tiene que ver con la parte legal. Sin embargo, los estándares los marca lo que tiene que ver con, ¿qué? Con ANSI Z359, que son estándares para el cumplimiento o dispositivos de seguridad. OSHA es capaz de frenar un trabajo y tiene, es decir, dentro de su reglamentación, cuáles son los aspectos generales que se deben requerir a la hora de un trabajo en altura, entendiendo que OSHA es el organismo de aplicación y el estándar, ¿sí? Es simplemente quien se ocupa del diseño, ¿sí? Y de las pruebas de ensayo, pero no es menos importante. Entonces, para nosotros, uno de los conceptos de esta charla va a estar en eso, en diferenciar que hay una normativa en Argentina, ¿sí? Que es nuestra resolución 61, y que hay un estándar que hoy puede seguir siendo vigente, que es en este caso las IRAN 3605 a 3622, pero que también nos podemos basar en estándares, es decir, americanos, que también se pueden homologar a nuestro país. Y ahora voy a trabajar un poco en ese concepto de lo que es un estándar y cómo se debe catalogar un elemento de protección personal. Pero me voy a meter un poquito más adelante en ese tema. Cuando nosotros hablamos de requisitos del trabajo en altura, uno de los primeros problemas que tenemos es la pérdida de la percepción del riesgo. Pensémoslo de esta manera. Cuando un trabajador se para a 20 metros de altura, ese trabajador puede mirar hacia abajo y decir, la verdad estoy en una superficie muy alta y si me caigo de acá, seguramente no me vaya muy bien. Pero cuando muchas veces se está trabajando en un andamio a 2 metros o a 4 metros de altura, no siente esa misma percepción del riesgo, ¿sí? Y la pérdida de la percepción del riesgo es uno de los primeros conflictos que tenemos que afrontar dentro de lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, es decir, está basado a partir del metro 80, está, es decir, apoyado en lo que dice la normativa. Y cuando nosotros hablamos de la pérdida de percepción del riesgo, también vamos a hablar del requerimiento de claridad.
Recuerden este concepto del que les estoy hablando, el famoso requerimiento de claridad, porque una de las cosas que tenemos que conceptuar es qué elemento estoy utilizando y si ese elemento es el indicado. Ahora, ¿cómo sé que el elemento es el indicado? Es decir, existen distintas personas, distintos actores en lo que tiene que ver con los trabajos en altura. Y cuando me refiero a distintos actores, lo primero que voy a decir es que tengo que pensar en tres tipos de personas. Esto que están viendo ahora, esta filmina, habla acerca de lo que informaba Oya en cuanto al nivel, es decir, en cuanto al nivel de accidentes que se generaban. Y Oya decía que el 70% de los accidentes que se generan en altura tienen que ver con, es decir, una pérdida de la percepción del riesgo, que son caídas a niveles muy bajos, es decir, a niveles de altura muy bajos, y que muchas de esas caídas terminaban en la pérdida de la vida de la persona. Sin embargo, como yo le dije anteriormente, hay tres personas que se encuentran involucradas en todo lo que tiene que ver con el trabajo en altura. Para nuestra resolución 61 se habla de la persona, ¿sí? La persona que va a subir, que va a trabajar en este momento en lo que sería la tarea, ¿no? Y se habla de la función de lo que sería el profesional de higiene y seguridad o del profesional que va a estar como responsable a cargo. Si lo pensamos desde el lado de la normativa, mejor dicho, desde el lado de la reglamentación, siempre la normativa hace hincapié de que solidariamente el responsable de todo es la empresa, es el titular de la empresa. Entender que no existe una tercera empresa, una empresa que venga y diga yo firmo y te capacito y soy certificante de tus trabajos en altura. Lo que están certificando es una capacitación en donde hoy no tenemos una homologación en el Ministerio de Trabajo, donde no tenemos una homologación en el Ministerio de Educación. Lo que nos están dando es simplemente una capacitación, pero conforme a lo que dice la reglamentación nacional hoy, es la empresa titular es decir, de la tarea quien sigue siendo solidaria y responde ante cualquier tipo de accidente. ¿Cómo tengo que actuar ante una tarea en altura? Bueno, para eso va a existir una persona autorizada que va a recibir una capacitación para poder realizar los trabajos. Muchas veces esas personas tienen idoneidad ya en el trabajo y vienen con una idoneidad, es decir, de otras tareas que habían sido desarrolladas en el mismo concepto. Aparece el rol del profesional de higiene y seguridad o del profesional de los riesgos, que es la persona competente para todos nosotros. Es la persona que es capaz de identificar cuáles son los riesgos asociados que tiene la tarea. Pero acá está el tema que todavía no pudimos dilucidar o el tema que todavía no ha quedado claro en la normativa, que es la integración de la persona calificada. Y hablar de la persona calificada no es otra cosa que hablar del ingeniero responsable, del ingeniero civil que bajo incumbencia profesional tendría que firmar los sistemas de anclaje, que tendría que firmar, es decir, las líneas de vida e incluso, es decir, recomendar muchas veces cuáles son los dispositivos que se van a utilizar. ¿Por qué? Porque muchas veces compramos elementos de protección personal, es decir, a empresas, no quiero nombrar a ninguna en particular, a distintas empresas, y esas empresas ya tienen pruebas de ensayo ya realizadas, en donde el dispositivo tiene un etiquetado, ¿sí? Y ese etiquetado, la persona competente puede decir si se ajusta a la necesidad que está teniendo. Sin embargo, ¿sí? La persona calificada es la que tiene que firmar todo lo que tiene que ver con los sistemas de anclaje. ¿Quién es el calificado para todos nosotros? Es un ingeniero civil, ¿sí? Es un ingeniero civil, una persona que está facultada para realizar memorias de cálculo. Desde, desde manera temprana nosotros en lo que tiene que ver con la vida universitaria, creo que aprendimos lo que son las famosas jerarquías de control, ¿sí? Aprender todo lo que tiene que ver con la eliminación, es decir, la famosa sustitución, la medida de ingeniería, el tema de una medida administrativa o incluso el uso de los elementos de protección personal, que es la última jerarquía de control. Para nosotros, es decir, yo acá no apoyo un poco el concepto de esta jerarquía de control. Yo, en mi haber profesional, es decir, en lo que es mi vida profesional, creo que la eliminación del riesgo es algo prácticamente nulo. Hay escuelas americanas que sí lo avalan, ¿no? Que hablan del famoso riesgo cero. Yo siempre digo que hay una sustitución del riesgo, pero que el riesgo cero como tal no existe a menos que se elimine la tarea. En todo proceso de tarea siempre hay un nivel de riesgo. Bueno,
Utilizar las jerarquías de control en todo lo que tiene que ver con los trabajos en altura es fundamental. ¿Por qué? Es decir, porque utilizar lo que tiene que ver con las jerarquías de control a nosotros nos permitirá saber si el sistema anticaída que vamos a usar, es decir, es el adecuado, y si el sistema que estamos usando, sea una barquilla, sea un Malitú o cualquier otro de los vehículos que pueden utilizarse para poder llegar, están adecuados a lo que nosotros necesitamos para realizar la tarea. Si es adecuado para un espacio confinado vertical, si el sistema que estamos utilizando puede ser adecuado para un espacio confinado lateral, etcétera, etcétera. Como le decía, cada situación es totalmente distinta. Los sistemas de protección anticaídas, es decir, una de las cosas que deben considerar es lo que nosotros conocemos como requerimiento de claridad. ¿Qué es el requerimiento de claridad para todos nosotros? Es entender primero que nada el factor de caída, ¿sí? El factor de caída y el elemento que se va a utilizar. Y cuando hablamos del factor de caída y el elemento que se va a utilizar, no hablamos de otra cosa de para qué utilizo cada elemento. Yo les quería comentar algo al principio de la charla que tenía que ver con esto. Vamos a suponer que una persona queda suspendida en el aire, ¿sí? Y que un cuartel de bomberos tiene que asistirla. Un cuartel de bomberos, ubicado neurálgicamente, como es la ciudad de Buenos Aires, tiene una llegada aproximada entre los 10 y los 15 minutos. Ningún bombero, ¿sí?, se va a anclar a lo que sería el sistema de vida que tiene una empresa. Un equipo bombero primero va a anclar, va a hacer su propio sistema de anclaje y luego se va a poner en el aire. Nunca se va a anclar a un sistema de vida que diseñó otra empresa. Ahora, ¿qué sucede? Como les dije anteriormente, ese sistema de anclaje, es decir, ese sistema que por ahí fue certificado o tal vez no lo fue, se hizo de manera rústica en ese lugar de trabajo, ese trabajador tiene un tiempo muerto, un tiempo en donde se va a encontrar suspendido y un tiempo en donde nosotros vamos a responder, es decir, dentro de los aspectos mínimos de dar una asistencia técnica. ¿Y a qué me refiero? Ninguna persona está facultada para poner en riesgo su vida. Ninguna. Y esta fue una de las cuestiones que se hizo dentro de lo que fue el curso de altura que se dio en la Universidad de Lomas. Cuando nosotros creamos el curso de altura de la Universidad de Lomas, venían los profesionales y decían, yo no me voy a tirar de ahí. Después se tiraban todos, ¿sí? Pero decían, yo no me voy a tirar, no quiero saber nada de ponerme en el aire. Nosotros lo poníamos en el aire a 6 metros de altura, no era tanta la distancia, queríamos que experimenten cómo se trabajaba con los dispositivos de altura. Y lo que sucedía es que la mayoría se iba con una noción básica, pero esa noción no era suficiente. No era suficiente. Y ese es otro de los conceptos. No es tan fácil formar a una persona, a un rescatista en altura. De hecho, a nosotros nos ha tomado mucho tiempo formarnos como rescatista en altura. Y ese es otro de los cuestionamientos. ¿Por qué? Porque los cuestionamientos que más aparecían, es decir, y algunos de los que he escuchado a veces a los profesionales en algún momento, es lo que tenían que ver con donde decían, ¿por qué un bombero tiene que ser la persona indicada que me tiene que decir cómo rescatar en altura? Y ahí viene otro tema que hoy está en boga. Cuando ustedes van a una capacitación de lo que tiene que ver con trabajos en altura, muchas veces se los enseña desde el punto de vista de donde se puede hablar de un pick-off, donde se puede hablar de una progresión o incluso de una ventaja mecánica. Son sistemas de rescates que usamos a nivel profesional en los bomberos, pero que distan, ¿sí?, de la posibilidad de ser utilizados por un profesional de lo que tiene que ver con la parte de higiene y seguridad. Entonces, ¿en qué situación, en qué punto me tengo que parar yo como profesional? Yo tengo que tener conocimientos básicos de lo que puede ser una aproximación o tal vez tratar de generar una asistencia, pero esos conocimientos básicos en ningún momento deben poner en riesgo la vida del profesional. Punto uno. Por eso siempre se habló del autorrescate. En esta resolución se habló del antitrauma. ¿Para qué? Para poder generar ese tiempo en donde el servicio profesional de emergencias pueda asistirnos. Entonces, entender que el antitrauma hoy es un requerimiento, al igual que todos los dispositivos de seguridad con antipánico, es un requerimiento, es decir, que no se cumple y sigue sin cumplirse, no es hoy para mí el mayor de los problemas que estamos teniendo. Creo que el mayor de los problemas que estamos teniendo es que no entendemos el uso de los dispositivos de seguridad. Y ahí hay otro tema. No entender
el tema de esto que estamos hablando ahora, del requerimiento de claridad o de la fuerza de arresto, sí puede significar mucho a la hora de un accidente. Y quiero avanzar un poco en este concepto. OSHA, ¿sí? Y esto no está en la normativa hoy en la resolución 61, OSHA nos habla de cuáles son los principios de la protección contra caídas. Y nos dice que la fuerza máxima, es decir, primero que la caída máxima, el free fall máximo que yo puedo tener en un dispositivo, ¿sí? En donde se tiene que accionar, es de 1,80 m. Después vamos a ver que se puede superar ese 1,80 m, pero que seguido de ese 1,80 m, mi fuerza, la fuerza máxima que yo debo desarrollar, no debe ser superior a las 1.800 libras. Estamos hablando más o menos de unos 900 kilogramos newton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es decir, ya la normativa americana me dice cuáles son los límites. Estos límites están ligados específicamente a las pruebas de diseño de los productos que nosotros tenemos como elementos de protección personal. Y esto es uno de los conceptos que hoy quedaron liberados un poco al azar, tal vez por la normativa, ¿sí? Por la reglamentación, en donde no se habla, es decir, específicamente de la utilidad de los elementos de protección personal y no se habla específicamente, es decir, de cuál es la fuerza de arresto o cuál es el free fall que yo tengo puedo superar, hasta cuál puedo llegar, es decir, entendiendo de cuál es el dispositivo que estoy utilizando. Si ustedes se caen de una altura determinada, ¿sí? Vamos a suponer que son 2 metros, y debajo tienen un colchón de 40 centímetros, la absorción de su caída va a quedar en el colchón. Si ustedes caen de esos famosos 2 metros y el impacto se da sobre el pavimento, ¿sí? La absorción de la caída la realiza el cuerpo humano, ¿sí? Más allá del tejido óseo que nosotros tenemos y de lo que va a soportar o no, es decir, nuestros huesos. Es decir, es distinto cuando hablamos de absorbedores de energía, es decir, correctamente utilizados, que cuando hablamos de líneas de restricción. Y quiero que esto les quede muy, muy en mente en este momento de la charla. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar ahora es específicamente de eso, de los dispositivos que tienen, ¿sí? Un amortiguador de energía, en donde hay un absorbedor de energía, y en cuál es la caída que yo puedo tener. Como le dije anteriormente, según lo que nos decía Oya, es decir, en una caída yo puedo tener hasta 1.800 libras, que es el equivalente a 8 kilos newton, y puedo caer hasta 1,80 m. Eso es lo que está, es decir, dispuesto dentro de la normativa internacional. Hoy, en nuestra normativa, esos aspectos no están tomados no solamente en lo que tiene que ver con la reglamentación, es decir, me refiero a la reglamentación que creó la Superintendencia, la Resolución 61, sino que tampoco están tomados dentro de la normativa IRAM, la cual requiere hoy una actualización, ¿sí? Entonces, tenemos dispositivos que no los sabemos utilizar. Tenemos, es decir, incumbencias de un profesional que se basa en un etiquetado, que tiene un producto y que muchas veces ese producto dice no te lo tomo porque no tiene una etiqueta nacional. Y ahí hay un tema de laboratorios. Muchas veces van a ver que sus equipos de protección personal, más que nada sus arneses, ¿sí? Tienen un etiquetado, una etiqueta que dice este dispositivo se vence en el año 2025. Sin embargo, yo ese elemento de protección personal, ese arnés, a la persona se la di este año, el mismo año. Y me dice, no te la puedo tomar porque se vence en 2 meses, o la uso 2 meses y no la puedo utilizar más. No, alto ahí. Lo que se está venciendo es la certificación que otorgó el laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio no será responsable. Ahora, el profesional de seguridad e higiene que está entregando un elemento de protección personal en correcto estado, sellado al vacío y demás, es decir, tiene primero que nada que realizar la auditoría de esos elementos de forma continua para ver si existe, es decir, si hay resecamiento del poliéster, ¿sí? Si existe humedad en el mismo, si hay tal vez, es decir, niveles de fatiga en todo lo que tienen que ver con la parte de sus dispositivos, ¿sí? Hay arneses que no tienen ni siquiera, es decir, testigos de lo que tiene que ver con la parte de las caídas, que son arneses para multicaídas. Sin embargo, eso sí requiere del profesional, en este caso, competente para poder evaluar si esos productos se encuentran aptos. Esos productos tuvieron un ensayo, una prueba de laboratorio, como le dije anteriormente, y como le dije, yo puedo tener un arnés, por ejemplo, mi arnés, ahora decía, se lo voy a mostrar. Este arnés que tengo yo
es de 3M, es un ExoFit, es un arnés que no se ve mucho en Argentina, de hecho lo traje de Estados Unidos. Es un arnés que tiene, es decir, ANSI Z359, si está certificado por ANSI, y alguien me diría, sí, pero no está avalado para el país. Sí, en realidad sí está avalado por el profesional que lo firma y que dice que se encuentra en estado. Es un arnés multicaída y está preparado para trabajar en todo lo que tiene que ver con rescate. Sin embargo, ¿sí? Yo no tengo un laboratorio al que demandar. Y eso les puede pasar más de una vez. Más de una vez yo puedo estar suministrando un elemento de protección personal en donde el laboratorio no es un laboratorio nacional, sin embargo, las condiciones del producto son adecuadas para poder realizar la tarea. ¿Me siguen en lo que les voy diciendo, no? Sé que no tenemos un ida y vuelta en este momento, después lo vamos a ir charlando. Cuando nosotros hablamos del tema de los elementos, ¿sí? Yo les hablaba acerca de lo que tenía que ver con las recomendaciones de OSHA y de lo que tiene que ver con las fuerzas de arresto. Fíjense, esta es una simulación dinámica que quienes trabajan en lo que es autoprotección quizás hayan visto el programa CIPE, donde se hacen simulaciones dinámicas de humo o simulación dinámica de las personas. Esta simulación dinámica está planteada, ¿sí? Para un elemento de protección personal en donde se trabaja con una eslinga. Acá no hay absorbedor de energía, acá es simplemente una eslinga sin absorción de energía, ¿sí? Con un diámetro de media, en donde se habla de el famoso metro 80, ven que habla de la cantidad de pies, ¿sí? 6 feet, dice, y dice que el free fall es de 1,80 m con un peso de 128 kilogramos. Como esa eslinga no tiene absorción de energía, la fuerza de arresto que le provoca es de 3.479 libras. O sea que está excedido en lo que nos recomendaba la normativa. Y la fuerza promedio es de 1.314 cuando tendría que ser de 900. Acá se ve como un elemento de restricción, ¿sí? Como un elemento de restricción no es suficiente para una tarea. ¿Por qué? Porque en una caída mínima de 1,80 m, ¿sí? El impacto que recibe el maniquí es demasiado grande como para ese tipo de caída. Y les estoy hablando de una caída baja. Acá lo van a ver, ¿sí? Desde el punto de una línea de acero, ¿sí? En 7×19, en donde también la caída es de 6 pies, y se caen, en este caso, el free fall que va a tener es de 15 centímetros, o sea, prácticamente nada. El peso del maniquí es de 100 kilogramos, y lo que ustedes van a ver es que la fuerza de arresto que tiene en 15 centímetros es de 4.187 libras, es un montón, ¿sí? Y la fuerza promedio es de 1.239, está excedido de todos lados. Vamos a ver cómo un producto, como un absorbedor de energía, ¿sí? Un absorbedor de energía también, en este caso es un absorbedor de energía de la firma 3M, ¿sí? También tiene la misma caída, ¿sí? En 1,80 m de free fall, estamos hablando de una linga de 1,80 m, ven que dice 6 feet, en donde la fuerza de arresto es de 1.293 libras, o sea, estamos dentro del margen, ahí sí estamos dentro del margen. La fuerza promedio de 884, habíamos dicho que era 900, si ustedes miran el cuadro que está contiguo, ¿sí? Y la distancia también cumple. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, el problema que estamos teniendo es que no podemos evaluar el dispositivo que estamos utilizando. Y como les dije anteriormente, que no todos los dispositivos están preparados para el mismo tipo de actividad. Y mucho de esto está condicionado, ¿sí? Con lo que nosotros conocemos como factor de caída. Para nosotros, los factores de caída, de alguna manera simple, explicarlo de una manera simple es, todo factor de caída que esté por encima de mi cabeza va a ser un factor de caída 0. Factor de caída que esté a nivel de pecho será un factor de caída 1 y debajo de mis pies será un factor de caída 0. Cada uno de esos factores de caída va a condicionar la distancia en la que voy a caer. Y ahora les voy a dar el primer punto. Yo visito muchas obras en donde la mayoría de los operarios tienen esto puesto. ¿Lo ven? No nombremos la marca. Esto es una línea de vida de doble amarre, ¿sí? Tiene 2 ganchos. La usan para ir subiendo. Esta va a mi T4, o sea que va a mi cintura escapular, va a mi espalda, y los veo subiendo con esto, y muchas veces lo veo subiendo a un andamio de 2 metros. Ahora pensemos lo siguiente, esto tiene un absorbedor de energía, y tiene un empaquetaje. Tiene un absorbedor de energía cuya elongación es de 1,20 m.
y tiene un empaquetaje cuya elongación es de 1,80 m. Les estoy hablando ya de 3 metros. Vamos a suponer que mi factor de caída es un factor de caída 1. ¿Sí? Voy a contar desde mi punto de, es decir, anclaje, o sea, mi cintura escapular, a mis pies, la distancia que tengo, 1,50 m. 1,50 m. Voy a contar 50 centímetros que puede tener el arnés en su elongación cuando yo caigo, 2 metros. Voy a contar 3 metros en esto. ¿Cuál es la distancia para que este elemento sea un elemento efectivo? La distancia para que este elemento sea efectivo no puede ser inferior a 5,50 m. ¿Por qué? Porque tengo que tener un requerimiento de claridad, porque si no el impacto lo voy a hacer contra el suelo. Entonces, muchas veces, cuando yo visito algunas obras, me encuentro con este elemento y le digo, ¿cuál es el sentido de tener un elemento como este cuando tu altura es inferior a 5,50 m? ¿Dónde está calculado el requerimiento de claridad? ¿Dónde está calculado tu factor de caída? ¿Y quién te dijo que ese dispositivo es el indicado? Bueno, esas condiciones sí deben ser evaluadas por un profesional de higiene y seguridad, por un profesional competente. ¿Por qué? Porque el competente entiende de que ese dispositivo tiene un etiquetado en donde dice, es decir, cuál es la distancia que va a recorrer ese absorbedor de energía, cuál es la distancia que va a tener esa línea de restricción, y también dice específicamente, es decir, cuál va a ser el punto de anclaje en donde estoy sujeto. Entonces, muchas veces no es el indicado. Muchas veces tenemos que recurrir a dispositivos como lo que están viendo ustedes, a dispositivos que tienen, ¿sí?, una leva interior y en donde trabajan por cinta y en donde la proyección máxima de ese dispositivo es de 1,20 m y que trabaja, ¿sí?, tal vez a los 60 centímetros, 90 centímetros como mucho, y en ese momento ese dispositivo se expande la leva y se cierra automáticamente, no dejando que esa caída termine en el suelo. Bueno, entonces, el primer concepto es ese, yo calculo mi requerimiento de calidad, tengo en cuenta qué elemento estoy utilizando, ¿es el elemento indicado? Bueno, esas son preguntas que nos tenemos que hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque los dispositivos que nos van a dar, es decir, muchas veces, son dispositivos que van a darnos a granel, como diciendo esto es lo que te hace falta para trabajar. Y muchas veces no son los dispositivos adecuados para las tareas que tenemos que tener o que tenemos que desarrollar. También vamos a tener que considerar, como le dije anteriormente, el punto de anclaje. ¿Por qué? Porque en lo que refiere a la normativa, los puntos de anclajes, para nosotros, es decir, no estaba del todo claro quién es el responsable. Y hoy hablaba hace un momento con el ingeniero y le decía, fíjese que para lo que tiene que ver con temas de ergonomía, se habla mucho de las pruebas de dinamómetro, ¿sí? Sin embargo, hablar del dinamómetro, que nosotros sabemos que hasta lo podemos diseñar, es decir, de manera, es decir, mandarlo a diseñar a una empresa o comprar un dinamómetro y demás, hoy por hoy en nuestra reglamentación no existe todavía el tema de quién me lo certifica. Supongo que lo tendría que hacer el INTI, pero es decir, el dinamómetro no está incluido en la reglamentación, hoy en una reglamentación técnica. Hoy por hoy nosotros compramos los productos directamente a una firma y muchas veces la firma se encuentra matriculada o registrada para vender elementos de protección personal, pero no evalúa la situación, es decir, en que nosotros tenemos que realizar nuestras tareas. Esa situación la tiene que hacer un profesional calificado. Vuelvo a nombrar, en este caso, quien tenga, es decir, esa incumbencia profesional, que para nosotros no es otra persona que un ingeniero civil. Bueno, como les dije anteriormente, esos cálculos surgen del profesional, ¿sí? En donde se va a calcular conforme al factor de caída que nosotros vamos a tener, el elemento que es el indicado para trabajar. No todos los elementos trabajan de la misma manera. Muchas veces confundimos, ¿sí? Muchas veces confundimos lo que son sistemas de restricción con lo que son sistemas anticaídas. ¿Y a qué va esto? Los arneses que ustedes van a ver, es decir, o que ya están viendo en su vida profesional, tienen 1 y hasta 5 puntos de anclaje. Cuando yo hablo de un punto de anclaje, es decir, es un arnés de trabajo, incluso de 1 hasta 4 son arneses que están destinados, ¿sí?, a lo que sería el trabajo. Cuando hablo de un arnés de 5 puntos de carga, ¿sí?, estoy hablando de un arnés específico para el rescate. ¿Le puedo dar a un operario un arnés, es decir, que esté con 5 puntos de carga? Por supuesto.
Lo que sucede es que los puntos de carga que nosotros tenemos en un arnés, ¿sí? Están, es decir, con una, a ver, se crearon para un cierto tipo de actividad. Por ejemplo, si yo coloco a mi parte dorsal o a mi parte ventral un punto de anclaje, lo estoy haciendo para el trabajo, para descender, ¿sí? O para poder trabajar en lo que sería en mi parte escapular, en lo que tiene que ver con mi línea de seguridad. Sin embargo, cuando yo estoy anclado a mi cintura, a lo que ustedes conocen como T2 o T3, lo que estoy teniendo es un anclaje restrictivo, no estoy teniendo un anclaje para la caída. Si yo caigo, es decir, sujeto a mi cadera, es muy probable que termine lesionado, ¿sí? No es el punto en donde yo voy a colocar mi arnés. Entonces, hay que distinguir el concepto de restricción del concepto de anclaje para el trabajo en altura. Ese es uno de los puntos a tener en cuenta. La restricción está dada para que yo no llegue a un punto. Por ejemplo, para que yo no me acerque a la cornisa, para que yo no trabaje al borde de un andamio. La restricción está dada para que yo me pueda desplazar, ¿sí? Para que me pueda desplazar. Muchas veces, ¿sí? Se nos van a dar, nos van a otorgar en algunas empresas algunos dispositivos que están, por ejemplo, que son retráctiles, ¿sí? Y los retráctiles, los inerciales, para nosotros son simplemente un producto que tiene una cinta en donde yo voy a quedar, es decir, tal vez en una caída, en una futura caída, voy a quedar pendulando hacia el suelo. Y ahí viene otro de las cosas, de las complejidades que tiene nuestra tarea. Si yo quedé en un sistema anticaída en este momento, pendulando en el aire, el sistema anticaída en ese momento, su leva se expandió y ese sistema anticaída no me va a permitir recuperarme, salvo que vaya hacia arriba. Y como es muy difícil llevar una persona para poderla destrabar o para llegar al malacate y poderlo bajar, lo que suele suceder muchas veces es que tengo que utilizar un sistema de ventaja mecánica. Y ahí vienen un poco los conceptos de lo que se explican en las capacitaciones bomberiles. A mi forma de ver, a mi forma de ver, hay conceptos que se enseñan en los cursos de trabajos en altura, como te decía anteriormente, como lo que es la progresión, como lo que es el pick-off. Me refiero a progresión cuando voy de abajo hacia arriba, o pick-off cuando vengo de un plano superior hacia abajo a buscar a mi víctima, en donde esos conceptos yo los dejaría más para el plano profesional del rescate, en donde entiendo de que yo puedo tomar un curso de altura, pero que requiero de mucha capacitación para poder lograr ese conocimiento técnico. Sin embargo, ¿sí? Muchas veces sí puedo asistir a una persona porque tomé los recaudos necesarios antes de que esa persona llegue al suelo o antes de que esa persona comience la actividad. ¿Y a qué me refiero? Puedo utilizar sistemas de ventaja mecánica en donde tengo un dispositivo X tomado a un punto de anclaje y un sistema de poleas hacia el trabajador que está descendiendo. Y cualquier accidente del trabajador ya quedaría en mis manos a través de lo que sería la ventaja mecánica. Bueno, regulación de las normativas. Como les decía anteriormente, esta charla está dada mucho en lo que tiene que ver con ANSI Z359. Sin embargo, desde el punto de vista hoy por hoy en nuestra legislación argentina, ANSI no está considerada, ¿sí? ANSI hace estándares en donde fija los estándares de los dispositivos de seguridad para trabajo en altura. Y muchos de los dispositivos que ustedes tienen o que se compran para su obra están, es decir, vinculados bajo lo que fue la normativa ANSI, o están, es decir, en este caso, realizadas las pruebas de ensayo en lo que dice la normativa ANSI. Como le dije, nuestra IRAN hoy no está tan actualizada como para poder ser tan específica en estos aspectos. El ABC de lo que tiene que ver con los sistemas de protección contra caídas. Primero que nada, el tema de los puntos de anclaje. Sepan que cuando hablamos de puntos de anclaje, nosotros podemos hablar de anclajes que son ordinarios o extraordinarios. Y hablar de anclajes ordinarios son los anclajes que nosotros tenemos muchas veces, mayormente son anclajes químicos, ¿sí? Esos anclajes químicos son similares a estos que están viendo ahora. Esto es un parabol, ¿sí? Es un dispositivo parabol para anclaje, ¿sí? Pero el químico tiene una ampolla. Ese anclaje químico no lleva otra cosa que se coloca sobre hormigón, se revienta la ampolla y se coloca el anclaje químico y en poco tiempo yo puedo disponer de mi línea de trabajo que podrá ser por cuerda o por acero. Depende cuál sea la necesidad.
también van a cambiar los dispositivos en relación al tipo de elemento que utilizo para poder tener mi sistema de anclaje. Sin embargo, si yo no elijo ese tipo de anclajes, el anclaje que es un anclaje químico, también puedo utilizar este anclaje que se conoce como anclaje Parabol. Este anclaje Parabol se hace también, es decir, un agujero sobre el hormigón, siempre sobre el hormigón. Se abre esta broca que tiene y le doy entre 3 y 5 kilonewtons de torque. Generalmente 3 kilonewtons de torque es cuando el anclaje se encuentra certificado, y esto es lo que dice la legislación internacional. Cuando se encuentra certificado, o sea que hay una incumbencia de un profesional que firma esas memorias de cálculo, se le podrá dar 3 kilonewtons. Y en caso de que sea un anclaje no certificado, llevará 5 kilonewtons de torque. En este sistema de anclaje que ustedes ven, generalmente se engancha el mosquetón, ¿sí? O se engancha la eslinga de acero para poder trabajar. Muchas veces van a encontrar que por lo transitorio de las estructuras no podemos trabajar sobre sistemas de anclajes ni químicos ni Parabol. Y vamos a tener que trabajar sobre una estructura, y me refiero muchas veces a cabreadas. Bueno, un poco lo que dice la normativa, este tema de la normativa, ustedes van a ver acá, esto es una cinta tubular que está costurada, en este caso está costurada, ¿sí? Y certificada, en este caso por el fabricante. Esta cinta cumple con lo que dice la resolución 21, que es que tenga como mínimo una resistencia estructural de 22 kilonewtons, ¿sí? Hablamos de 2.200 kilogramos. Esta cinta tubular yo la puedo envolver en la cabreada y le dejo los ojales hacia abajo y en cada uno de los ojales engancho el mosquetón. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no confío en estar enganchado en una sola cinta. Entonces, hay un concepto para el trabajo en altura que se conoce como sobredimensionamiento y otro que se conoce como redundancia, en donde generalmente lo que se hace es redundar mi línea de seguridad. Es decir, no solamente me quedo con esta tubular, sino que puedo utilizar una segunda tubular y a ellas utilizar ahí sí mi línea de vida, o lo que sería mi cuerda. Cuando utilizamos una cuerda, como ahora mis cuerdas están lejos, las tengo dentro de lo que es mi sistema de ventaja mecánica. Cuando utilizamos una cuerda, nosotros tenemos que distinguir que las cuerdas, ¿sí? Dentro de lo que es el mercado, aparecen como estáticas, semiestáticas y dinámicas. Las cuerdas que se utilizan para el trabajo mayormente son cuerdas semiestáticas y generalmente entre el promedio de 13 a 11 milímetros. Yo prefiero una cuerda más maleable, una cuerda de 11 milímetros, ¿sí? Estas cuerdas otorgan una resistencia y tienen que tener una certificación que como mínimo, está puesto en la resolución, deben cumplimentar con los 22 kilos newton. Sin embargo, si yo tengo este tipo de cuerdas, uno dice, bueno, yo ya tengo un sistema de vida. Ahora lo voy a colocar en mis puntos de anclaje y voy a utilizar esta cuerda. Cuando yo utilizo una cuerda, ¿sí? Lo voy a hacer con un cordino, algo más chico. Un cordino es de Kevlar, ¿no? Es decir, cuando utilizo este tipo de sistemas, en los cursos se les suele enseñar que mayormente se utiliza un 8. Un 8 es un nudo que se usa para los sistemas de anclaje, ¿sí? Si ustedes ven, y pueden imaginar esto, están viendo que hay dos cuerdas, de una misma hay dos. Hay un mosquetón que se va a colocar de arriba y hay una cuerda que va hacia un lado y otra que va hacia el otro. Las cuerdas, ¿sí? Que ya tienen 22 kilonewton de resistencia estructural, una está hecha para la seguridad y la otra está hecha para el trabajo. Y cuando me refiero a la seguridad, es en todo procedimiento de trabajo en altura, siempre nace en la seguridad y muere en la seguridad. ¿A qué me refiero? Es el primer dispositivo que me debo colocar y el último en quitarme. Y cuando hablo de eso, muchas veces van a encontrar, es decir, todo lo que tiene que ver con anticaídas o bloqueadores. En este caso, este es uno de los más comunes, lo deben haber visto en la gente que trabaja en los postes de luz. Esto es un T4, ¿sí? Este T4, que si lo vemos de un lado, está preparado para estar enganchado a mi cintura escapular, o sea, me refiero a mis omóplatos, y por el otro lado, ¿sí? Yo lo voy a abrir, este T4 tiene un sistema que cuando se acciona, no sé si lo van a ver, ¿lo ven los dientes ahí? No tiene dientes en realidad, es como si fuera dentado, pero no es dentado, no lastima a la cuerda. Lo que va a pasar en mi caída es que esto se va a accionar y va a detener mi caída, ¿sí? En caso de caída,
lo que yo tendría en mi espalda, en mi cintura escapular, la puedo tener al pecho también, pero lo que yo tendría sería lo que detendría mi caída. Pero la superintendencia no se quedó solamente en el concepto de detener la caída y nos dijo, ustedes tienen que trabajar con un dispositivo anticaída, sino que nos dijo también que tenemos que cumplir con un dispositivo antipánico. Y acá vienen los antipánicos. Este es el dispositivo más común para el trabajo, es decir, en la altura. Es un dispositivo, es decir, de descenso que se conoce como ID, ¿sí? Y tiene el concepto de antipánico. Yo voy a descender a través de lo que sería mi manivela, ¿sí? Y si pasa cualquier anomalía, se va a resetear automáticamente y yo voy a quedar trabado en esa cuerda, lo reseteo y sigo descendiendo, ¿sí? Y sigo descendiendo. ¿Qué es lo que sucede? Son dispositivos muy onerosos. Y ese es uno de los conceptos en donde también tenemos un público reticente al desarrollar un equipo anticaída para la cuadrilla. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Primero nosotros tenemos que dar la seguridad colectiva. Yo les dije que la seguridad colectiva es fundamental, que la seguridad estructural es fundamental. Y esa seguridad estructural nace primero en el tipo de arnés que voy a utilizar. Hay muchas firmas, es decir, hay muchas empresas que utilizan arnés del tipo inguinal. Me refiero a esos arneses que están sujetas a las piernas y que cubren mayormente la parte de la ingle. Sin embargo, cuando yo quedo suspendido en caída, ese arnés inguinal es un arnés un poco molesto tal vez en algunas situaciones en donde me cuesta estar suspendido en el aire. Hay arneses que tienen perneras y que me permiten estar un tiempo más prolongado suspendido en el aire, pero nada se podría lograr si yo no tengo la posibilidad de generar el autorrescate. Y ahí la normativa vuelve a hacer pie y habla de lo que es el famoso dispositivo antitrauma. Deme un segundo que lo voy a buscar. Acá lo tengo. Lo tengo abierto porque mis colegas me lo abrieron. Este dispositivo está sellado, se encuentra, es decir, en este momento está abierto, pero generalmente siempre está costurado, ¿sí? Y se encuentra enganchado a mi punto de carga. Cuando yo tengo algún problema, jalo, ¿sí? Y sale este mosquetón en donde yo me engancho y apoyo mis dos pies y automáticamente trato de relajar mi posición para tener una correcta irrigación sanguínea, ¿sí? Y una correcta oxigenación de mis miembros inferiores. Este dispositivo lo único que logra, ¿sí? Para todos nosotros es prolongar el tiempo en el que yo pueda estar suspendido en el aire. Sin embargo, no va a ser demasiado. Y ese es otro de los cuestionamientos. No va a ser demasiado y necesito de que me socorran los servicios de emergencia. Ahora yo le decía hace un momento, un servicio de emergencia en la ciudad de Buenos Aires y conforme a la ubicación neurálgica que tiene, en 15 minutos va a estar en el lugar. ¿Sí? Pero no va a confiar en su sistema de anticaída, no va a confiar en su línea de vida, va a armar su propio sistema de anclaje. Ahora, ¿qué sucede si nos pasa lo mismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Disponemos de ese tiempo? ¿Disponemos de gente que tenga los elementos? En algunos cuarteles sí los tienen y otros no. Hay cuarteles que están mayormente dotados de dispositivos para rescate en altura y hay cuarteles que dependemos mucho de la cantidad de personal que tengan y de que ese personal tenga la idoneidad suficiente para poder asistirnos adecuadamente. Por eso, ¿sí? El llamado de atención que realiza WOCRA y la Cámara Argentina de la Construcción cuando pide que se reglamente esta resolución es un llamado de atención a poner, es decir, cartas en el asunto, en todo lo que tiene que ver con poder otorgar mayor seguridad y no tener tantos accidentes, que muchas veces no se han informado o que muchas veces ¿sí? se han podido solucionar. Hace un tiempo atrás yo hablaba con un profesional que vivía al lado de mi casa, un arquitecto, y había tenido un accidente en el medio de la avenida Hipólito Yrigoyen. 3 personas quedaron suspendidas en un balancín. Tuvieron suerte de que los muchachos estaban agarrados al balancín. Hubo un problema en los contrapesos del balancín y bueno, se desmontó el balancín como correctamente tendrían que haber quedado enganchados esos chicos y tuvieron suerte que los pudieron rescatar. Pero esto podría haber pasado a mayores. Y lo que yo les quiero decir con esto es que los dispositivos, esos dispositivos que nosotros utilizamos y que nosotros tenemos que anclar, que nosotros tenemos que verificar desde nuestras incumbencias profesionales,
siempre tenemos que tener en cuenta de que los laboratorios que los diseñaron no conocen la realidad de nuestra empresa y que tiene que haber un profesional que se haga responsable de esos dispositivos, ¿sí? Si no, como dice la resolución de la superintendencia, la solidaridad seguirá estando en la empresa y siempre va a estar en la empresa. Bueno, en esta resolución se habla del tipo de arneses, como decía anteriormente, y se habla de los arneses de cuerpo completo. Muchas veces en distintos lugares suelo ver arneses que están sujetos al pecho, ¿sí? Que están sujetos al pecho por lo que sería un broche plástico, ¿sí? Ahora piensen que si yo me quedo suspendido en altura y me voy de frente, ese broche plástico no tiene mucha funcionalidad y que es muy probable que yo me pueda zafar de mangas y quedar colgado simplemente de mis piernas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que los dispositivos que nosotros tenemos que evaluar, es decir, no solamente tienen que tener una certificación por parte del fabricante, ¿sí? Sino que tienen que ser los indicados para la tarea que vamos a desarrollar. Acá están viendo todo lo que tiene que ver con los sistemas de anclaje que les hablaba anteriormente. Es decir, los sistemas que están agarrados por muchas veces lo que son líneas de vida de acero, otras veces para lo que va a ser líneas de vida en cuerda, ¿sí? O textiles, y otros por los que tiene que ver tal vez con algún tipo de anclaje, es decir, de lo que está relacionado a anclajes, eh, perdón, anclajes sobre hormigón. Los soportes corporales, ¿sí? Bueno, acá lo están viendo, esto es una línea de vida montada sobre un techo, ¿sí? Esto es a lo que me refiero cuando tiene el quehacer, o mejor dicho, la incumbencia profesional en ingeniero civil. Y acá, lo que ustedes están viendo, ¿sí? Y si lo piensan de esta manera, a mí me ha tocado desarrollar una tarea para una empresa, ¿sí? Lo que están viendo en esta foto del medio, es decir, si bien puede servir como línea, es decir, como línea de vida, también está cumpliendo una función de línea de restricción. Ahora, ¿por qué cumple el concepto de línea de vida? Porque si yo utilizara una cuerda en un techo y el techo, es decir, en este momento sufre algún tipo de avería, yo me voy hacia abajo, en una cuerda la chapa sería como una gilet. Entonces, muchas veces los dispositivos que se utilizan son sobre acero. Incluso las líneas de restricción, y acá están viendo otra foto. Miren la primera foto, lo ven anclados a una línea de vida, ¿sí? Pero hay un tema. Acá hay una cinta. Esa cinta, en una posible caída, podría tener un corte del textil ante la chapa. Por eso, muchas veces, cuando se habla sobre trabajos en techos, ¿sí? No solamente se utiliza la famosa línea de restricción de acero, sino que se usa un dispositivo, es decir, anticaída, y un dispositivo anticaída auxiliar para poder traer a la víctima. Y me refiero muchas veces a un sistema de ventaja mecánica. Bueno, soportes corporales, todo lo que tiene que ver con trabajos. Acá están viendo una línea de restricción, podrán ver que el operario no se puede acercar a la cornisa, que ahí se detiene, ahí no hay una absorción de energía, él tiene un empaquetaje arriba, ¿sí? Pero ese empaquetaje no tiene un absorbedor, hay una línea restrictiva, si la ven, o el absorbedor está conectado, está estirado al máximo, ¿sí? Hay un absorbedor que está conectado y estirado al máximo, y después tiene una línea de restricción. Piensen que si esta persona tiene una caída, ahí simplemente no tengo manera de recuperarla a menos que yo haga un sistema de ventaja mecánica, ¿sí? Lo que está sucediendo acá es que se va a detener la caída, se va a absorber la caída, seguramente sufre algún golpe, pero para poderlo traer voy a tener que crear un sistema de ventaja mecánica. Sí, ¿alguien hizo una pregunta? No, alguien dejó el micrófono abierto, no te preocupes. Perdón, perdón. Bueno, a lo que me refería anteriormente, yo creo que este es un momento de preguntas para poder empezar a contestar desde los dispositivos que traje para que vean y empezar a explicar un poco cuál es el concepto de los elementos que vamos a utilizar. Si le parece, ingeniero, abrimos la charla un poco. De acuerdo, entonces invitamos a las personas que quieran consultar, que abran su micrófono y manifiesten su consulta al licenciado Diego Cepeda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué Buenas tal? ¿Cómo tardes, estás? ¿Todo por bien? favor.
Preséntese, así conocemos con quién Nora, estamos hablando. Nora, sí, ¿cómo estás, Nora? ¿Todo bien? todo bien. Mi consulta es sobre los tipos de anclaje que supuestamente tienen que ser certificados, pero Sí, la totalidad casi de todas las obras no lo hacen. tal Usan cual. Es sistema de más, anclaje de hormigón, las vigas, columna, y ese, como viste, es esa los hierros que hacen, digamos, se perforan la losa y hacen como ese sistema, así como dijiste vos, de que queda cabreada, fijo, como si fuera una cabreada. claro, algo así. Pero bueno, digamos, en ese caso no se puede hacer nada por más que haya legislación, digamos, Bueno, acá está un poco el tema profesional. Como yo le decía anteriormente, hay que primero que nada interpretar cuál es el tipo de tarea que yo tengo que desarrollar y cuál es el riesgo. Yo les decía al comienzo de la charla que uno de los conceptos que mayormente afrontamos es la pérdida de percepción del riesgo porque trabajamos a bajas alturas. Y que esas famosas bajas alturas también son parte de la siniestralidad que afrontamos todos los días. Es decir, la mayor parte de los accidentes en altura no se dan a grandes alturas, se dan entre medianas alturas y bajas alturas. Y mucho tiene que ver la percepción del riesgo, el famoso te alcanzo la herramienta, o me olvidé algo ahí arriba, o tengo que subir para hacer un trabajo corto y bajar. Y eso es muchas veces con nuestras propias direcciones de obra, con las direcciones de obra, tenemos un ida y vuelta porque decimos, mirá, es decir, yo te lo dejo subir, ¿y qué pasa si ese muchacho se cae? Entonces dice, no, pero sube un segundo y sube con ese dispositivo que yo les mostré hace un momento, con este dispositivo sí, de doble amarre. Y no tiene sentido, porque en realidad lo que no están es decir, haciendo hincapié es en el requerimiento de claridad. Ahora, lo que yo les decía anteriormente es, obviamente que la resolución 61 no fue muy exhaustiva en todos los aspectos que tienen que ver con la parte técnica, pero no por eso yo dejo de ser profesional y recomendar lo que creo que se ajusta a la evaluación de riesgos que estoy haciendo. ¿Y a qué me refiero? Yo les hablaba de 3 personas que tienen incumbencias, pero siempre tenemos que recordar lo siguiente. Uno de los conceptos básicos que dejó muy en claro esta normativa es que la responsabilidad siempre es del titular. Siempre es del titular. Si se te accidenta alguien, vas a tener que afrontar el juicio porque sos el titular del lugar. Y muchas veces nos dicen, bueno, pero más allá de ser el titular del lugar, yo contrato una empresa, como le dije anteriormente, una empresa que me certifica para trabajos en altura. Hoy básicamente, les digo que yo me dedico a esto, no existe quien tenga ese aval de certificador a nivel, es decir, a nivel Ministerio de Educación o a nivel, es decir, Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Me refiero a Nación, ¿eh? Porque que un Ministerio de Educación haya avalado algún curso, tenemos que hablar el tema de las famosas 1500 horas y demás. Recuerden que hablar, es decir, dentro de lo técnico y de formar a un responsable de altura, como dice la normativa, requiere de mucho tiempo. Incluso esa formación que nosotros podemos tener a través de un curso largo, que puede ser 7 clases, 8 clases, como se hace hoy en los cursos de bomberos, es decir, nos van a dar una mirada sobre el rescate, pero no nos van a dar una mirada sobre lo que tiene que ver en la utilización del dispositivo en sí, en cuanto a su resistencia estructural o en cuanto a para qué fue diseñado el dispositivo. Eso lo hacen las firmas que lo comercializan el producto, por un lado, y por el otro lado, el responsable que es el calificado para nosotros. Y creo que un poco nuestras recomendaciones profesionales, no es que no querramos tener incumbencias en esto, sino que no las podemos avalar, tienen que estar en el ingeniero civil. Tienen que estar en el ingeniero civil que tiene que decir si ese dispositivo es el adecuado y él tendrá que hacer el cálculo de la fuerza de arresto, ¿sí? De la absorción de energía que va a tener ese dispositivo. ¿Por qué? Porque como lo vieron hace un momento en la simulación dinámica, yo puedo tener una caída de 15 centímetros, sin embargo la fuerza de arresto en una linda de acero, si sin absorción de energía, a su momento vieron que era de 4.700 libras. Es un montón. Y eso deja consecuencias físicas en el operario. Con esto lo que les quiero decir es, ¿podemos diseñar dispositivos transitorios? Sí los podemos diseñar. ¿Esos dispositivos transitorios los podemos avalar nosotros? No. Que los avale el profesional que tiene incumbencias en el tema. sí, pero yo, digamos, no sucede eso, porque nadie lo avala, nadie Yo lo garantiza sé, nada. Por yo ejemplo, lo a mí sé. me ha tocado trabajos que se hicieron en altura, digamos, en un edificio,
Como Ujú, subcontrato, requerían el contratista principal, querían una persona que esté permanente ahí, porque ujú. trabajaban, digamos, en la parte interna, pero el izaje era exterior y tenían que recibir esa parte del vidrio, toda la metálica y todo. Yo te hago eh, una pregunta, Nora. Te voy a sí, hacer una pregunta, perdón que te interrumpa. Eh, yo tengo un responsable de altura, ¿sí? Hoy por hoy la resolución dice que el responsable de altura firma cuando tengo más de 2 metros de altura, cuando estoy debajo del nivel cero, firma, y si la empresa no se encuentra en el PESE, puede asignarse a otra tarea, salvo que esté a 6 metros de altura. Si yo supero los 6 metros de altura, el profesional, el responsable de altura en este caso, tiene que encontrarse físicamente en el lugar. Si la empresa se encuentra con margen de siniestralidad, o sea que se encuentra en el PC, no importa la altura, el responsable de altura se quedará en el lugar. Ahora, esa figura del responsable de altura que yo puedo informar en mi programa de seguridad, ¿tiene los elementos de protección personal adecuados? ¿Tiene los elementos de trabajo adecuados para poder realizar una aproximación? ¿Tiene la idoneidad para hacer una aproximación? Muchas veces no. Yo le recomendaría a una persona que no tiene idoneidad que se cuelgue de ninguna manera. Por eso les digo que mucho tiene que ver con la parte preventiva, pero para poder realizar la prevención, yo tengo que entender el correcto uso de los dispositivos. Y el correcto uso de los dispositivos, ¿sí? No solamente va a surgir de que un profesional calificado diga qué dispositivo va a utilizar, sino que muchas veces surge de estas famosas capacitaciones que tengo con el personal de bomberos, surge, es decir, de personal que tiene idoneidad en el trabajo en altura, que son los famosos autorizados, en donde se arman estas famosas mesas de trabajo y en donde puedo establecer cuáles son los niveles de riesgo que voy a afrontar y cuáles son las mejores maneras de prevenir ese riesgo. Si yo todo lo dejo supeditado al elemento de protección personal, estoy asumiendo la caída. Y si yo asumo la caída y no tengo ese requerimiento de claridad calculado, no tengo calculado la fuerza de arresto, no tengo calculado el dispositivo, el accionar del dispositivo, lo único que tengo es un elemento de protección personal, es decir, colocado en mi cuerpo, que no tiene efectividad al momento del siniestro. perdón, Diego, Diego, hay pero una no persona, me quedó perdón, muy Nora, claro. Nora, vamos a hacer un Sí. paréntesis y vamos a dar la oportunidad a otra persona que quiere preguntar algo. Dice lo siguiente, ¿qué es la trazabilidad de sistemas de arnés? No sé, no sé cuál es el nombre porque Se se refiere, identifica se- como se- Samsung SM. Repito, ¿qué es la sí, trazabilidad del sistema de arnés? se está refiriendo, es decir, ¿por qué? Porque los dispositivos tienen una trazabilidad y se refiere a que sirven para... ¿Quién es la persona? Yo lo vi al chico, tiene conocimientos del tema, está hablando de, por ejemplo, cuando yo hablo de dispositivos que tienen trazabilidad en Europa, en América, en varios lados y marcan esto, famosos 22 kilonewton, ustedes van a ver que tienen normas europeas y demás. Yo, para esta parte, específicamente, invité a alguien, ingeniero, si me lo permite, si me permite esta parte. Yo traje a dos compañeros míos, que hoy uno es el segundo jefe del GER, ¿sí? Y el otro es parte del Grupo Especial de Rescate, que es decir, fuimos compañeros de bomberos, y actualmente son los dos licenciados en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Guille, ¿estás por ahí? Si me lo permite. Sí, adelante entonces, Diego. Guillermo, bueno, Guille está con su micrófono muteado, no me debe estar escuchando. Bueno, la idea es, yo había traído a mis colegas también para que charlen con nosotros un poquito de qué tratamos cuando hablamos de elementos de protección y cuando enseñamos estos cursos. Y lo que está preguntando, no sé cómo se llama el chico de Samsung, ¿sí? Está hablando, es decir, del producto. Si ustedes, bueno, permítanme que voy a... Si la persona que está como Samsung SM puede decirnos quién es, sería más agradable que hablarle a Samsung. Sí, hace un rato lo miraba yo. Bueno, no sé si se llega a enfocar, no sé si lo llegan a ver, ¿sí? Sí, se ve correctamente, Diego. Ahí está. Bueno, ustedes van a ver que tiene un número, ¿sí? En donde habla EN y dice, es decir, a qué responde. Y habla de la resistencia estructural que tiene. Este es un concepto que hoy no lo toqué y que muchas veces, es decir, por ahí
es decir, a veces en el tema de la celeridad de la charla no fui tan exhaustivo en esta parte. En dispositivos de trabajo en altura muchas veces van a encontrar acero y muchas veces, ¿sí? Bueno, ahí estaba contestándolo Guille, está contestando el tema de la trazabilidad, perdón. Muchas veces van a encontrar que hay acero y muchas veces van a encontrar que hay aluminio. La diferencia es que cuando una persona no tiene mucha experiencia en el tema de trabajos en altura, es recomendable que use acero, por más de que sea más pesado. ¿Por qué? Porque el acero se agrieta de afuera hacia adentro y el aluminio, es decir, se agrieta de adentro hacia afuera y muchas veces no se puede deteriorar, no se puede determinar el deterioro del producto, ¿sí? Recién Guille, no sé si lo llegó a ver, le contestó, es decir, acerca de la trazabilidad. Yo quería que hable Guille. Perdón, Guille, pensé que está dando las novedades del cuartel. La persona Eh, que hizo la consulta se llama Guido Méndez. Guido, Sanz, Guido, Guido Méndez. no sé si nos puede escuchar, si está hablando con nosotros. No sé. Bueno, se me fue Guido. Bueno, ahí Guille le contestó y yo le hice la otra parte de la respuesta. Te quiero ¿Sí? hacer otra consulta. Pedro González pregunta, ¿cuántas planillas se necesitan realizar para un trabajo de altura? Bueno, acá tiene que ver, según la resolución, ¿sí? Las planillas se adecúan al elemento que voy a utilizar. Por ejemplo, andamios, si voy a trabajar en silletas, pero como le dije anteriormente, todas las tareas tienen un comienzo diario y se cierran al final del día. Es decir, quiere decir que mi planilla solamente tuvo utilidad durante el proceso del día. Cuando se genera un nuevo día, se vuelve a generar una planilla. No puedo utilizar la misma planilla. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, ¿sí? No son las mismas, ¿sí? Porque las condiciones de trabajo muchas veces varían. Entonces, en lo que refiere al trabajo en altura, la planilla se genera de manera diaria. Pasamos a otra consulta de Diego Mayo. Daniel Sí, Mayo, perdón. Dice lo siguiente, la empresa Ford licita un trabajo eléctrico en altura 4 metros sí. y solicita a los licitantes que deben tener profesional en higiene y seguridad durante la obra contratado por el licitante. Ford dice que es por la ley, perdón, por la resolución 6123. ¿Es así? A ver si lo comprendo un poco más. En For, todo caso, si tenemos dudas, le pedimos a Daniel que explique más. ¿Te sí, por parece? favor, a ver, porque lo que entiendo yo es que está hablando del profesional de higiene y seguridad y no está hablando del responsable de trabajos en altura. Y que a lo que él se quiso referir es al responsable de trabajos en altura, como que le está diciendo que más allá del profesional que tiene que tener dentro de la tarea, se le pide, ¿sí? Que también se integre el responsable de trabajos en altura. ¿Es así, Daniel, lo que estoy interpretando? Eh, es un poco raro porque, hola, primero, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Eh, noches. buenas noches, perdón. Sé que hay varios ingenieros que están visitando la obra. Uno de ellos Ujú, me contactó, es en Pacheco, la fábrica Ford, la que conocen todos, la ujú. cual quieren cambiar las luminarias con sistema antiexplosivo en un depósito de pinturas. Lo Perfecto. cual no es nada raro, es un sistema, ya tiene un sistema antiexplosivo, pero lo que quieren es poner uno nuevo, nada más, y sacar el viejo. Con lo cual, la Ujú. obra en sí eléctrica no es complicada, es muy simple, pero el tema es que les piden a todos los licitantes que sí o sí tienen que tener un profesional, tienen que contratar un servicio de higiene y seguridad que esté durante la obra, tanto al inicio, durante y al final del día, y al final supervise toda la obra, en lo que es higiene y seguridad, porque por resolución de trabajo en altura, la nueva 2023, les exigen a ellos como fábrica que cada licitante que haga trabajo en altura tiene que tener un profesional de higiene y seguridad con ellos que verifique que todo el trabajo en altura esté realizado de acuerdo a la resolución. Eso es lo que... Bueno, ahí lo que entiendo yo es que Ford lo que está haciendo es que el competente tome es decir, su actividad o su incumbencia profesional. ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente, yo puedo estar como licenciado en higiene y seguridad y ellos lo toman como cuando vos tenés un licenciado fijo en una obra. ¿Sí? Te dicen, esta obra para nosotros tiene un riesgo determinado y el licenciado, más allá de que tener incumbencia profesional, lo queremos acá. ¿Para qué? Para que evalúe si alguna de las condiciones de riesgo que se pueden generar en este trabajo se pueden desarrollar o tenés que frenar la tarea.
¿sí? No tiene que ver con el tema de la asistencia del rescate en altura, sino que tiene que ver con la evaluación de riesgo que tiene la tarea, ¿sí? Y con el uso de los dispositivos que se van a utilizar en ese momento. Entiendo eso, que Ford lo que quiere hacer es, si yo tengo una persona profesional del área de riesgos, es decir, en ese momento, in situ, ese profesional no solo es responsable de la tarea, sino que está firmando y está avalando cada una de las actividades que se desarrollan. ¿Sí? No, no va por la resolución 61, yo creo que Ford va más que nada por el tema de la evaluación de riesgos. Eso es Bueno, por el muchas gracias por profesional la de higiene y respuesta. seguridad, ¿no? Va por eso, que quieren un profesional de higiene y seguridad. Exactamente, quieren una persona que evalúe las condiciones de riesgo que tiene esa tarea. Y es responsable si pasa un accidente. Totalmente. En realidad, la resolución 61 dice que la empresa es solidaria. Por más de que yo sea un terciarizado, yo esté como un 35, ¿sí? Absorberé, como 35, absorberé lo que me compete en cuanto a la sanción, en cuanto a la multa y en cuanto a un posible juicio. Pero la empresa no deja de ser solidaria ni un segundo conforme a la resolución. Por eso les hablé del tema de las certificaciones, ¿sí? La empresa sigue siendo solidaria. Perdón, pero yo consulto nuevamente por el tema de los anclajes, ¿no? Ninguna Ujú, empresa, en ningún lado que me ha tocado también, no sé, en otras empresas que son industria en realidad y requerían, como le pasó a este chico, requerían un ujú, responsable de higiene y seguridad para que esté permanente porque hacían trabajos en el techo. Pero todo el tiempo usaban ujú. cuerda y el anclaje era común, digamos. ¿Me entendés? Y Nadie, digamos, en ese eh, caso, la empresa también Nora, se quiere, sí, he visto gente que se mete a un pozo, ¿sí? Agarrado con una cinta de restricción a una cuerda que está totalmente sin tensión. ¿Qué significa? Por más de que estuviera tensa esa cuerda, si no está en un punto de anclaje elevado, no tiene sentido. Se puede desmoronar, es decir, la tierra se les puede venir encima. No está correctamente entibado, se les puede venir. ¿Cómo lo saco? Bueno, para poderlo sacar, primero y principal que tengo que tener una resistencia de ese sistema de anclaje, una resistencia estructural que tiene que tener esa famosa línea de vida, y tengo que tener sí o sí el concepto de un sistema de ventaja mecánica para poderlo elevar. Entonces, eso es lo que yo le decía. Muchas veces hay trabajos que tienen, que asumen cierto tipo de riesgo, y ese tipo de riesgo, ¿sí? Lo que yo tengo que hacer es simplemente evaluar cuándo no voy a poner es decir, en peligro ni la vida del rescatista ni de ninguna de las personas que tengo ahí. Y muchas veces lo que hago es bajar a esa persona con una polea simple en su cintura capular y un sistema de poleas doble arriba, y si sucede algo simplemente lo hizo. Lo levanto a través de la ventaja mecánica y en ningún momento me expuse, ¿sí? Pero tengo que tener los elementos adecuados. No sé si hay alguna consulta más. En este periodo de tiempo en que esperamos un poco, perdóname Ujú, Diego, pero quiero hacer una digresión sí, relacionado con un tema que tiene que ver con el tema incumbencias. sí, Vos en forma reiterada mencionaste el ingeniero civil y sí. no sé específicamente si hay alguna resolución concreta que establece que es el único profesional habilitado. Pero dado que Eso tendría perdón, que déjame hablarse en terminar. junta. Pero dado que estamos en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica Electricista, yo no puedo dejar de mencionar que las características del trabajo que estamos planteando es un caso típico del ingeniero mecánico. Sí, Entonces, esa afirmación de que el único profesional es el ingeniero civil me parece un poco, digamos, a lo mejor limitante. Y con todo respeto, diría que no solamente habría que hablar del ingeniero civil, sino de aquellas ingenierías que realmente tendrían, de acuerdo a las interpretaciones del Consejo Profesional correspondiente, las posibilidades de estar con la certificación correspondiente. Y en este caso, con claridad, diría que el COPIME, que matricula ingenieros mecánicos, los ingenieros mecánicos están habilitados. Es más, por ejemplo, cuando hay que certificar trabajos relacionados con torres metálicas o algo por el estilo, específicamente el ingeniero mecánico es el que habilita la posibilidad de utilizar torres de elevación de carga sí, que
prácticamente tiene consideraciones muy inestables. Depende el lastre que tenga, la longitud del brazo y de las cargas a realizar, que pueden claramente, digamos, colapsar y caer, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, la certificación de anclaje es muy importante, pero abramos un poco el panorama diciendo que son varios los profesionales de ingeniería que podrían realizarlo. Simplemente eso, no es que quiera enmendar tu No, conocimiento, no, 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 para nada, simplemente ingeniero. ampliarlo, ¿no es cierto? Es decir, Así que de bueno, hecho, yo hablaba mucho del tema de sistemas de anclaje y como es un tema de la parte civil del sistema de anclaje, por eso decía, pero cuando se habla de temas mecánicos, de vehículos o incluso de utilizar sistemas mecánicos para otra cosa, es decir, obviamente que hay un ingeniero mecánico que tiene incumbencia. Y otro lado, otro tema más, que si el consejo profesional avala la incumbencia profesional, es decir, ya está, es decir, el profesional tiene esa incumbencia dada. Siempre todo tipo de trabajo, y más este tipo de trabajo en donde se va a utilizar este concepto de una evaluación a posterior o una inspección a posterior, debe tener una incumbencia profesional. Y si el consejo se la da, bienvenido. sí, evidentemente el sistema que tienen los consejos profesionales es ante una presentación de una encomienda profesional relacionado con un tipo de actividad, se establece en base al análisis de los alcances, incumbencias o inclusive la currícula de un programa determinado de una ingeniería, se determina si está habilitado ese profesional o no a una determinada tarea. Y lógicamente de esa manera el consejo se está haciendo responsable de las Totalmente. posibilidades técnicas que esa persona tiene para desarrollar. Pero en fin, es un detalle que me parece importante relacionar por el hecho de que Está, es importante establecer, digamos, un abanico de distintas situaciones. Bueno, no sé si está hay perfecto. alguien más que quiera respondernos o, perdón, preguntarnos. Realmente la conferencia fue muy interesante, Diego, y sin ninguna duda los que han participado estarán muy satisfechos. No sé Yo creo que si... si algo nos quedó, si algo nos quedó en el tintero es que esta resolución solo ha dado el inicio, ¿sí? Y que seguirá o tendrá que seguir trabajando sobre sí misma para poder mejorarla, porque lo que estamos escuchando acá son dudas de profesionales que no saben, en este caso, cómo terminar de aplicarla y que muchas veces no se han cuestionado la utilidad de los dispositivos. Es decir, o que muchas veces no apareció incluso en la misma resolución. Pero como le dije anteriormente, la ley no es lo suficientemente exhaustiva, sino que muchas veces tenemos que utilizar algún tipo de estandarización nacional o estandarización incluso es decir, internacional, o sea, extranjera. Sí, yo por ejemplo, en particular me han quedado muchas dudas sí, en esto porque me ha tocado trabajo. Por ejemplo, la resolución 61 habla de esto de verificación de los equipos, silleta, andamio, todo eso. Y por ejemplo, Ujú, yo tengo entendido que la empresa, la contratista principal, yo en ese momento estaba contratada como subcontratista, ¿sí? Por ejemplo, simulacros de rescate, no sabía en ese momento quién lo hacía, y supuestamente era la contratista principal. Entonces, cuando sí. llenase las planillas, había cosas en las cuales vos decís, ¿qué pongo acá? Y nadie te sabía decir qué. Hasta ahora hay gente que todavía no sabe, no, digamos, yo pregunto y quedan en blanco, no sé si me entendés, dispone de equipamiento de rescate, esas cosas es Es como que... que mayormente cuando uno visita distintas obras, yo estoy como responsable de obra de dos o tres lugares bastante grandes. Cuando uno visita, es decir, las obras, se encuentra con que los dispositivos no son los adecuados y que las tareas, es decir, o el profesional que escribió el programa de seguridad siempre escribió en general, nunca va a detallar de manera específica las tareas que se van a hacer y las tareas surgen en el día a día. Ahora, en ese día a día que a uno le va apareciendo, lo que suele suceder es que no estamos preparados para afrontar los grandes riesgos que vamos a tener cada día. Entonces, tratamos de solventarlos con los pocos elementos que tenemos y esos pocos elementos muchas veces no van a poder dar una respuesta ante un posible siniestro. No, no, obvio. Yo, por ejemplo, he Hola. estado con, digamos, ahí pegada, revisando siempre la línea de vida, que estén bien puestas. A veces que Ujú. también, como decías, que se enganchen en dos, como para que estén más seguros, en silleta, porque a veces tenía gente que tenía en silleta
y en los laterales haciendo otra tarea que ya te digo de izaje. Entonces tendría que estar muy Ujú. pendiente de eso para que no... Esos conceptos de redundancia y sobredimensionamiento, a lo que habíamos hablado hace un momento. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Tengo una pregunta que dejé acá en el chat. Perdón, les voy a pedir por favor si pueden presentarse para saber con quién hablamos. Es más, Nora ha tenido una participación tan dinámica y tan interesante que nos gustaría saber un poco además cómo se llama realmente y cuál es su título. Así que de aquí en más si pueden presentarse en forma completa. ¿Cómo le va? Marcelo Barnesi, licenciado en seguridad. Marcelo, Marcelo Barnesi, ¿y cuál es su título? licenciado en seguridad y higiene. Gracias. Adelante. ¿Cómo le va? Sí, dejé la pregunta en el chat. No tiene que ver con los sistemas de anclaje ni lo que se estuvo dando, sí con la normativa y la aplicación de la normativa 61-23. Es si una empresa que está como contratista principal subcontrata a un monotributista para que ejecute tareas a más de 6 metros de altura, a ver si le tiene que exigir a esa persona autónoma el cumplimiento de la normativa. A ver, Marcelo, si te entendí. Yo soy un subcontrato, un 51 o un 35 incluso, y traigo un monotributista como responsable de trabajos en altura. O sea, traigo un responsable en altura con idoneidad en el tema, con su equipo, con lo que sea. Se puede hacer tranquilamente. No hay ningún inconveniente. Lo que le vas a pedir es la póliza de accidentes personales, el monotributo al día, es decir, el alta temprana que tiene que tener. Simplemente. Con eso ya puede entrar a cualquier tipo de obra y puede decir, pasar cualquier tipo de inspección. Lo que yo tengo que tener en cuenta es eso, es que todo lo que tiene que ver con la parte, es decir, la parte de documental, tiene que estar correcta. Y una persona que tenga el alta temprana y que tenga, es decir, una póliza de accidentes personales específica para eso, queda bajo la potestad del 35. Yo era esa la consulta. Ujú. Perdón, yo soy Nora, nuevamente, perdón, pero mi título es en realidad licenciada, pero ejerzo como técnica, como para... Me ¿Y cuál dijeron es el como... apellido, Nora? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cuál es el apellido? Tagliaferro, Tagliaferro. Nora. Ah, Tailaferro. Mucho gusto. Ha sido muy interesante la participación de Nora en forma reiterada y presentando problemas muy interesantes. Bueno, me parece, digo, que estamos ¿Puedo en hacer una una... última consulta, por favor? Sí, por Sí, favor. adelante, adelante. Sí, bueno, mi nombre, antes que nada, Hola. bueno, mi nombre es Daniel Mayo, soy técnico en higiene y seguridad, pero antes que todo esto, antes de ser técnico, soy especializado en mantenimiento industrial en la UTN y técnico electromecánico. Con lo Ujú. cual me dediqué muchos años en lo que es el mantenimiento eléctrico y me dediqué como técnico electricista, tanto domiciliario, industrial. Tengo muchos colegas electricistas, trabajé muchos años, más de 20 años en lo que es mantenimiento en distintos lugares, y lo que noté es que el trabajo, al no haber departamentos de higiene y seguridad hasta que fueron implementados, y, y tanto los trabajos de colegas, ¿sí? Colegas que trabajan independientemente, cada vez que trabajan en altura, no tienen en cuenta prácticamente nada. Entonces, unas preguntas que iba a hacer, que ya la fue respondida con respecto a trabajadores independientes, que se puede hacer un relevamiento de trabajo en altura con trabajadores independientes, gracias por responderlo. Mi consulta es, ¿cómo se puede implementar? Porque yo veo que la resolución parece más industrial que otra cosa, más de obra, pero hay un montón de gente, trabajadores independientes, pueden ser plomeros, pueden ser electricistas, gasistas, mismo pintores, que trabajan por su cuenta, pero no tienen en cuenta nada con respecto a lo que es higiene o lo que es la parte de seguridad en lo que es trabajo en altura. Muchos andamios en la calle y no hay, y son de personas que trabajan independientemente. ¿Qué posibilidad hay de poder aplicar Bueno, ahí está resoluciones? supeditado algo. Vos recordá que la incumbencia de un programa de seguridad nace cuando tenés 1000 metros cuadrados en una obra o una obra mayor a 4 pisos. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Dentro de lo que es la reglamentación, yo tengo, es decir, que cumplir la formalidad de un programa de seguridad, de informarlo a una RT y de estar supeditado. Supeditado voy a estar siempre a las inspecciones, a las distintas inspecciones, pero que cumplir con personal, con programa de seguridad y demás, tengo que tener 1000 metros cuadrados o más, ¿sí? Y tener más de 4 pisos.
En ese caso, tendré que cumplir con todas las disposiciones que me plantea, es decir, un programa 35, un 51 o un 319. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces yo tengo una tarea de manera extraordinaria, una tarea chica, es decir, en donde no está esa superficie dada o no está esa altura determinada, y muchas veces para evitar inconvenientes técnicos, o mejor dicho, para evitar sanciones o tener un posible juicio, se pide la integración de un profesional y se pide un análisis de trabajo seguro. Recuerden ustedes que en los ATS, los famosos ATS o AST, no se encuentran en ningún lado, no se encuentran en ningún lado. Es decir, verdaderamente es algo que nosotros hacemos a nivel profesional porque por uso y por costumbre, pero que en realidad no están en las reglamentaciones. ¿Sí? Entonces, ¿existen para poderme cubrir? Sí, puedo cubrirme con una ATS. Puedo decir cómo sería, es decir, todo mi programa de seguridad, cómo va a ser, específicamente tomar una póliza de accidentes personales, pero hoy por hoy, supeditado a cumplir, es decir, estoy obligado a cumplir con un programa de seguridad siempre y cuando entre dentro de la superficie determinada o la cantidad de plantas determinada. ¿Sí? Después hay industrias que según las actividades, es decir, las empresas que van entrando y demás, que piden requerimientos que están normados en la parte de seguridad y higiene. Pero eso son políticas de las industrias para cubrir, es decir, su póliza de accidentes o para establecer lo que es el cumplimiento muchas veces de normativas ISO. Muchas gracias. Por favor. Bueno, Diego, Buenas si te parece noches. entonces. Hola. ¿Sí? ¿Quién Diego, habló? buenas noches. Hola, Guille. Llegó mi socio, Perdón, Diego. ingeniero. Disculpe, ingeniero, que Guille, interrumpí. Perdón, por no, favor. no podía hablar, los escuchaba, pero no podía hablar. No sé Se si los quedó presento respondido lo de trazabilidad, si y no creo lo que se lo mencionamos en 2 respondimos. Es minutos. decir, sí, respóndelo, Guille, si querés. Yo igual lo respondí, es decir, vieron tu gozo. No, Bueno, básicamente la trazabilidad es poder rastrear el recorrido que tuvo el elemento. O sea, ¿qué fue lo que se realizó con ese elemento? Si yo hoy estoy haciendo un rappel, pongo que hice un rappel de 2 horas, mañana pongo que hice cierta actividad, pasado cierta actividad. Es contar, es narrar toda la historia que fue teniendo ese elemento. Esa es la trazabilidad. Rastrear el recorrido en toda la etapa, en todo el ciclo de vida que tuvo ese elemento. está perfecto. No sé si Bueno, ahí quedó está la claro. respuesta que tenía que dar Guille, Una es decir, bitácora. al profesional La que... palabra bitácora suena más amigable. No, es que todos lo conocemos bajo trazabilidad, generalmente. Por ahí los chicos que no están tanto en el tema de altura no escucharon hablar de la trazabilidad, pero siempre van a escuchar este término, trazabilidad. Buenas Bueno, ingeniero. noches. Buenas Oh, noches. llegó toda nuestra gente conocida. Bueno. Hola Diego, hola ingeniero. Bueno, me presento, mi nombre es Cintia Quinn, soy licenciada en Seguridad e Higiene. Quería agregar, si me permitís, bueno, trabajo bastante en obras. Lo que me están pidiendo también, que no es un dato menor, además de lo que comentaste del ATS, cuando hablamos de trabajadores independientes, monotributistas, autónomos, además del ATS, me están solicitando un contrato de vinculación con el 35 o con el 51 que me contrata. Entonces, eso me lo pide el Ministerio de Trabajo, porque ya tuve varias inspecciones de todas las entidades, ¿no? La Super, ART, Ministerio, etcétera. Y están pidiendo un contrato de vinculación. ¿Para qué? Para que yo demuestre que no tengo a esa persona trabajando en negro. Entonces, también es parte de la documentación importante para nuestro legajo como profesionales de seguridad e higiene, tener ese contrato con la persona que me está justamente contratando a mí, ya sea el contratista principal mediante el 35 o un subcontrato. No es un dato menor y no deja de ser algo simple que diga que la Esto te lo pidió el persona... Ministerio de Trabajo directamente. Te lo pidió el Ministerio de Trabajo, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Exacto. El Ministerio de Trabajo Bueno, está solicitando que a los autónomos o monotributos que contrate, ya sea durleros, electricistas, un profesional de altura, lo que sea, tenga una vinculación, ya que ellos tienen ATS, no tienen ART,
pero que yo lo tengo bajo mi ala, digamos. Sí, Lo contrato yo. Y eso es un papel simple, pero nos evita ciertos problemas, por ejemplo, en este caso con el Ministerio de Trabajo. Eso solito. tal cual. Está perfecto. Está perfecto lo que dice Cintia y de hecho, hace unos días atrás escuché sobre una inspección sobre una cooperativa de trabajo también con muchos conflictos. Sabemos que tanto en provincia como en capital se utiliza mucho en el ámbito de la construcción el tema de las cooperativas, en donde muchas veces difiere, es decir, el acta de la cooperativa con la gente que está trabajando y la gente, los inspectores de trabajo se les hace un poco complejo saber qué requerir ahí. Bueno, creo que lo que le están pidiendo a Cintia es un poco ya, empezaron a esclarecerse las ideas sobre qué requerirle a cada uno para demostrar ese vínculo. Exacto. Ujú. Bueno, digo, evidentemente creo que ha sido brillante la exposición, el aporte que han hecho los participantes ha sido muy buena, así que creo que tendríamos que decir finalmente que esta conferencia va a ser editada y puesta en YouTube Copime a disposición de todos aquellos que quieran volver a verla. Por mi parte, entonces, simplemente agradezco la presencia de todos y en particular el aporte del licenciado Diego Cepeda, que ha sido tan importante para este tema que tiene que ver con la salud del trabajador y el rol del prevencionista que trabaja en altura. Te invito, Diego, simplemente a saludarnos y dar por terminada la conferencia. Ingeniero, muchas gracias por todo. Bueno, gracias por el apoyo, es decir, de Copime y de cada uno de los asistentes de hoy. Y por otro lado, quiero que esta conferencia solo haya sido la punta de las cuestiones que nos tenemos que hacer en cuanto a nuestra labor profesional. ¿Sí? Que cada uno, a partir de este granito de arena que se aportó, pueda, es decir, aportar desde su impronta a la vida profesional de cada uno y que mejoremos este concepto del trabajo en altura. Sí, por mi parte, ha sido un gusto. Gracias, ingeniero. Gracias a todos los participantes, acá a Guilla, a mi socio, uno de mis socios. Gracias por colaborar con nosotros y bueno, nos estaremos viendo próximamente.